No cabe dudas que la derrota del PLD ha dejado en el mercado político nacional con un mal sabor. Muy simple, el Partido de la Liberación Dominicana durante 20 años tuvo una consistencia política trascendente. Sea usted del PLD o no lo sea, hay que admitir que este partido cohesionado, compuesto por una clase política de alta valoración, bochista, marcó la actividad política dominicana por 20 años. Su derrota pone a uno a pensar un montón de cosas. Y es por eso que para hablar sobre este momento histórico que vive el Partido de la Liberación Dominicana, hemos invitado al licenciado Julio Vargas, quien se estrena como director de prensa de Telecentro. Y justamente te doy la bienvenida, un abrazo y te felicito al mismo tiempo. Gracias, Michael, gracias por recibirme aquí en De Extremo a Extremo. Nosotros contentísimos de poder compartir con ustedes estos minutos y hablar un poquito de esta situación que, como bien dices, ha marcado un antes y un después en la historia sociopolítica dominicana. Qué bien, me encanta ver un joven. Sí, joven. Me encanta ver un joven a la cabeza de un cuerpo tan importante como el de prensa, de un canal. Eso deja mucho que decir de tu preparación, de tu criterio y de tu visión como profesional. Entonces, partiendo de la pregunta, con el PLD, ¿se confundió en el camino con esos pasos que fue dando a través del tiempo o se desinfló, se desgastó en el poder? ¿Qué pasó con el PLD? Realmente con el Partido de la Liberación Dominicana pasó eso, justamente se confundió en el camino, también se desinfló. Hay que decir que los factores que hoy sacan al Partido de la Liberación Dominicana del poder son muchos y variados, y aunque pueda parecer una obviedad de lo que estoy diciendo, lo que pasa es que no versan solamente en un mismo norte, no van en una sola dirección. El Partido de la Liberación Dominicana sale del poder hoy por el hartazgo que hay en la población debido a una actitud asumida desde hace varios años. Michael Miguel decía que en los últimos 20 años el Partido de la Liberación Dominicana ha estado dominando el escenario político del país y ciertamente es así. Sin embargo, hay que decir, Nayoni, que desde el 2000 precisamente el Partido de la Liberación Dominicana dejó de ser un partido democrático porque dejó de elegir a sus dirigentes de manera democrática y empezó a hacerlo de manera dedocrática, es decir, señalaban a aquellos que querían en los organismos internos de poder, y eso fue lo que precisamente empezó a crear esa cúpula que hoy en día es tan atacada y que hoy en día quiere sacarse la culpa de encima de estar fuera del poder. ¿Qué yo quiero decir con esto? Ustedes saben que hoy el Partido de la Liberación Dominicana está viviendo una crisis interna que lo está llamando a su renovación, y sus principales líderes políticos están hablando de una renovación a partir del año 2021, que es cuando ya tienen establecido su próximo congreso para elegir nuevas autoridades. Esperemos que ciertamente esta situación se haga de manera democrática con los mecanismos internos que posee el propio partido, porque una de las fortalezas que ha exhibido o que exhibió en el pasado el Partido de la Liberación Dominicana es precisamente que podía dirimir todos sus conflictos de manera interna y que todos sus militantes, que todos sus miembros eran capaces de aceptar esa decisión tomada desde los organismos. Pero una vez estos organismos dejaron de sentirse naturales, dejaron de sentirse cercanos a las bases del partido y empezaron a verse como organismos, si se quiere, dictatoriales, que empezaban a tomar decisiones sin tomar en cuenta realmente la línea partidista, empezó entonces a verse este deterioro. Primero, se podría decir que este alejamiento de las bases y que esta élite creada en la cúpula de partido, que hoy es atacada por miembros que ya salieron, como el propio doctor Leonel Fernández, quien se encuentra hoy en una situación en la que se vio favorecido coyunturalmente y supo leer muy bien la situación que se avecinaba para el Partido de la Liberación Dominicana, y que en vez de salir derrotado, como salió una vez cuando renunció al Partido de la Liberación Dominicana, hoy se ve fortalecido y con un futuro muy potable dentro de la historia política dominicana a un futuro cercano,
porque nace una fuerza, crea un partido, si se quiere, por las razones que usted entienda o de la forma que usted entienda, que muchos no están de acuerdo con ella, incluyéndome a mí, pero crea un partido que hoy en día tiene un futuro político porque ha alcanzado congresistas, alcaldes, y tiene una cuota de poder dentro del gobierno porque fue negociado con el Partido Revolucionario ¿Qué Moderno. fue lo que dejó de funcionar en el PLD? Porque el PLD, y coincido contigo, el PLD de antes del 2000 funcionaba perfectamente bien. Sí. Ideológicamente, sus mecanismos internos funcionaban bien, había un centralismo democrático, había una funcionalidad que todo el país se lo reconocía. ¿Qué dejó de funcionar? Se endiosaron. Ah, eso fue. La élite partidista del Partido de la Liberación Dominicana se endiosó y dejó de responder siquiera a los preceptos morales que se supone debe responder. Dejaron de reunirse también. Dejaron de reunirse. ¿Por qué? Porque se sintieron con todo el control de la situación sociopolítica dominicana, se sintieron tan en la cima que nunca pensaron que un partido emergente o otro partido cualquiera pudiera quitarles, arrebatarles a ellos el poder. Porque ustedes se acuerdan una frase muy famosa del doctor Leonel Fernández de que el Partido de la Liberación Dominicana era una fábrica de presidentes. Y precisamente eso fue lo que ellos entendieron, que el Partido Morado era una fábrica de presidentes, que cualquier candidato que llevara, sin importar cuál fuera, este sería un candidato seguro a la presidencia. Eso fue lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana. Endiosamiento. El endiosamiento, exactamente. Básicamente ese es el error garrafal que ha cometido el Partido de la Liberación Dominicana, sumado al hartazgo de los casos de corrupción, que fueron los que entiendo vinieron a destapar esta caja de Pandora por la ineficiencia en las respuestas o la ausencia de una respuesta por parte del gobierno, obviamente representado el partido oficialista del Partido Morado. Esta falta de respuesta fue lo que vino entonces a terminar de hartar a la población y empezar a exigir un cambio, además de que hubo una evolución en el votante dominicano, hubo una evolución en la forma de cómo se veían las cosas desde lo que ellos llamaron hijos del PLD, porque recordemos que como el PLD tiene 20 años en el poder, esta generación de jóvenes que ayer decidieron el futuro de la nación en las urnas y vieron una situación de un voto más consciente, vio realmente todo lo que estaba haciendo el PLD bien o mal, y entonces empezó también a sentir o a adquirir mayor conciencia de la oferta política que se veía, y esa fue una situación que no fue que fue aprovechada por el Partido Revolucionario Moderno, sino que el Partido Revolucionario Moderno estuvo en el momento correcto de la historia, en el lugar adecuado. Partiendo entonces de todo lo que tú hablas, quizá enumeraste algunos errores que cometió el Partido de la Liberación Dominicana en lo adelante. ¿Qué entiendes tú que este organismo político debe hacer para enmendar y para volver a tomar el norte y para fortalecer su liderazgo dentro de los partidos de República Dominicana? El llamado es a renovarse. Indiscutiblemente el Partido de la Liberación Dominicana posee todavía una estructura muy sólida, posee también una gran popularidad en la militancia. Mucho dinero. También posee mucho dinero y su propia élite todavía está muy acomodada económicamente, que puede ayudar al partido en ese sentido. Pero el llamado es a renovarse. Esperemos que este año 2021 ellos logren alcanzar ese estado en el que dejen de sangrar, porque están sangrando todavía e incluso seguirán sangrando en los próximos meses con el anuncio de que muchos de sus dirigentes se irán a partidos como la Fuerza del Pueblo, incluso dirigentes importantes que han ganado plazas en las pasadas elecciones, que eso es un asunto que se deberá revisar en su momento, porque ustedes saben que la ley electoral y la ley de partidos establece ya de manera oficial el transfugismo, y hay que ver cómo se quedaría el asunto de las candidaturas, si seguirían perteneciendo al Partido de la Liberación Dominicana o pasarían al partido al que pase el congresista, en este caso, por ejemplo, el congresista electo, que si de ser así entonces sería un duro golpe también para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero como te decía, el llamado es a renovarse, a renovar sus caras, a hacer ese cambio, esa lavada de cara que necesitan ver sus militantes, y además de volver a acercarse a los comités de base, a los militantes digamos, de menor envergadura y al propio pueblo dominicano para volver a reconquistar ese voto. Tú asumes riesgos. O sea, tú eres un joven que tú te sientes
con la voluntad Así es. y la energía de asumir riesgos. Claro. Te voy a hacer una pregunta para que me lo demuestres. A ver. Hay mucha gente que no quiere que sea Danilo Medina Sánchez el presidente de ese partido. No quiere. Lo ve como un perdedor en este momento. Pero hay otra gente que dice que no, que a quien le corresponde dirigir al PLD es a Danilo Medina. Hay que ¿De verlo, qué lado está usted? hay que verlo desde dos perspectivas, desde la interna y Pero desde la asuma externa. riesgo, ¿eh? Ahí voy. Ok. Yo soy de los que piensan que Danilo Medina no debe seguir presidiendo el partido. Yo también. Yo pienso que Danilo Medina no debe seguir presidiendo el partido porque él perdió las elecciones. Tan sencillo como eso, porque ¿quién fue que escogió al Delfín? ¿Quién fue que llevó al Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos años? ¿Quién fue su presidente? Fue Leonel Fernández, pero el dirigente, el de la facción dominante, fue Danilo Medina. Quien decidió el destino del Partido de la Liberación Dominicana en esta última etapa ha sido Danilo Medina. Muchos de sus dirigentes entienden que él debe seguir al frente porque todavía es potable, porque todavía le queda una, digamos, una cuota de poder con la que él puede representar ese cambio que necesita el Partido de la Liberación Dominicana. Pero si estamos hablando de renovación, si estamos hablando de cambios, si estamos hablando de nuevas ofertas, de nuevas oportunidades, tenemos necesariamente que hablar de un cambio estructural en todas las, digamos, en las partes de ese partido, incluyendo su presidencia. En el caso de, bueno, en los últimos días ha sido noticia el tema del presidente Danilo Medina, que si estará o no estará en la entrega de banda, en la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader. En tu caso, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que se teje ahí? Realmente, ¿Cuál es el código, el protocolo que se debe seguir de rigor? Primero aclarar, eso no es ilegal. El hecho de que él, o inconstitucional sería la palabra, el hecho de que él no asista a sentarse a escuchar el discurso del presidente, que es precisamente lo que él va a hacer. Lo que él no hará. Exacto. Él no se quedará para el discurso. Exacto. No se quedará para el discurso, pero obviamente sí le entregará la banda presidencial al presidente electo, que eso sí es lo que mandan los estatutos. Pero es una decisión para mí errada, porque no es una forma de que un presidente termine su mandato, además de que sabemos que Danilo Medina ha reaccionado de manera emocional en situaciones anteriores e incluso hoy se está vendiendo esta decisión como una venganza de lo que hicieron los congresistas del Partido Revolucionario Moderno en el 2016, que abandonaron la sala de la Asamblea cuando él estaba en la misma posición. Creo que todavía está a tiempo, aunque la decisión esté tomada, todavía está a tiempo de repensarlo. Creo que el presidente Danilo Medina no debe salir por la puerta pequeña, sino por la puerta grande, saber ser un buen perdedor en buena lid, porque él perdió porque el pueblo así lo decidió. Ya sea las razones que ellos entiendan más allá, sería criterios de ellos. Sin embargo, romper con este protocolo se ve hasta de mal gusto, a mi entender, por parte del presidente Danilo Medina. Julio, se está pronosticando estampida en el PLD. Claro. ¿Te parece que la debilidad es tal que en el PLD puede producir una estampida hacia la fuerza del pueblo? ¿Te parece? Realmente tenemos que tener presente siempre que hay varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que obedecen a los lineamientos del presidente Leonel Fernández y que siempre han sido leonelistas, que incluso viendo ya de la manera particular, hasta antes de las elecciones, ellos todavía podían o tenían que quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana porque era el que le auguraba una mayor probabilidad o una mayor posibilidad de éxito de alcanzar de nuevo posiciones dentro del tren gubernamental o del poder legislativo en este caso. Sin embargo, ya que este punto está asegurado, yo realmente creo que además del futuro político que tiene la Fuerza del Pueblo, que hay que resaltar otra vez, el hecho de que él tiene mucho crecimiento y su techo es aún mucho más alto para cualquier dirigente que el techo que pueda ofrecer el Partido de la Liberación Dominicana, porque a pesar de que está llamando a una renovación, su cúpula sigue ahí y no creo que renuncie a esas cuotas de poder y de dominio que tiene dentro de la organización morada. Julio, gracias. A ustedes. ¿Cómo te ha ido en estos días de tu nuevo
de tu nueva posición. Realmente me ha ido muy bien, debo agradecer. Eso crea mucha tensión, Julio, ¿verdad? Realmente crea una poca, pero debo agradecer siempre al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz por depositar en mí esta confianza y este compromiso. Además, un hombre con mucha visión de lo que necesita la televisión dominicana también. Además, si el señor Gómez te puso ahí porque tú tienes virtudes y condiciones para estar ahí. Esperemos si que no, no estuviera ahí. También agradecer a nuestro director Alberto Caminero, quien ha depositado su confianza también en nuestra persona desde que estamos acá. Todo el éxito para ti, Julio. Julio Vargas, director de prensa de Telecentro, ha estado conversando con nosotros. Yo me imagino que luego del domingo las intervenciones se van, ¿verdad?, a maximizar. Estamos a su orden. Porque la política se inflará bastante en el panorama nacional.